Buenos días, nos encontramos hoy con la doctora Fátima García de Loera. Le agradecemos mucho por pues, aceptar nuestra invitación a presentar el séptimo número de la revista de Rebus Historicis, Pegasus Mexicanus. Y bueno, le damos la palabra a la doctorante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues estamos aquí en pleno comienzo de la primavera presentando el séptimo número de Pegasus y entre el 7 y el equinoccio de primavera seguro que algo de mágico habrá, en el sentido de que otra vez sean puras cosas bonitas para la revista y para quienes participan en ella. Quiero agradecer la invitación por presentar este séptimo número y también agradecer a los lectores que número tras número se enfocan en leernos, en leer lo que ahí viene y en leer en este proyecto en Pegasus. Y también al doctor Bitsu y a la hora doctor Uri Márquez que me invitan a comentar todo esto de la revista. He de platicarles que cada vez veo Pegasus como una revista más sólida y sobre todo continua. Llegar a 7 números sin un espacio tan largo de tiempo, sin un tropezón o sin un momento que se haya quedado sin números es algo que hay que decir, que hay que presumir y creo que es importante. Eh, Estas participaciones en Pegasus son diversas, a todas las une reflexionar sobre historia, reflexionar sobre conceptos, reflexionar sobre filosofía y creo que eso va dando cuenta de lo que es Pegasus. Una vez más estamos consolidando esta revista como la reflexión desde Puebla sobre esto. También noto que el comité científico se ha reforzado con miembros internacionales que enriquecen y amplían la visión de la revista y como siempre el área gráfica y de diseño caracteriza a Pegasus como una revista muy bonita, con unas viñetas que tienen todo que ver una vez que lees los artículos y que nos llevan hasta este pasado que muchas veces está en Pegasus como flotando, como latente, a través de los textos, por ejemplo, sobre todo las viñetas son de un texto de 1608 y que tienen cabida en nuestro presente, en el siglo XXI. Entonces eso creo que es también un sello de Pegasus. Pues entonces pasemos a presentar lo que el lector se encontrará en las primeras páginas de este séptimo número de Pegasus. El primer artículo es de Artemisa Gómez García y reflexiona sobre un tema muy actual, los jóvenes poblanos y su educación en el bachillerato como un trampolín para obtener los mejores puestos de empleo. En el artículo se reflexiona el modelo de educación dual que se originó en Alemania y que surge como una estrategia complementaria para integrar la teoría con la práctica, permitiendo a los jóvenes adquirir una experiencia laboral mientras continúan con su formación académica. Posteriormente, la autora de este artículo, que se llama Capacitaciones para el Trabajo y Educación Dual, Impulso a la Empleabilidad en Puebla, trae a la luz problemas que enfrentan este tipo de capacitaciones en el contexto poblano. Porque como dice la autora, muchas veces las capacitaciones no cuentan con los recursos necesarios para ofrecer una formación completa y actualizada. Este artículo nos deja reflexionando sobre uno de los grandes problemas de nuestro presente, la educación, las oportunidades de los jóvenes en México. Y sin embargo, no es uno de estos artículos donde abundan las críticas y nada más, sino que Artemisa Gómez García devela una posible solución que además nos alienta a que sí existe un futuro. El contenido de Pegasus, como lo sabe nuestro asiduo lector, tiene muchas continuidades. Y el segundo y cuarto artículo son reflejo de esto. El segundo artículo es una traducción del doctor Uri Márquez sobre la historia de los cambios en la Iglesia protestante. Esta es la cuarta parte. Aquí se va del punto 16 al punto 19. Y es en el número 19 donde encuentro una pregunta que me gustaría traer a la presentación. ¿Por qué se necesitará distenderse verbalmente en esta historia de los protestantes denominados reformadores? Y en la respuesta del autor que podemos leer gracias a la traducción de Uri Márquez, apunto. Yo no podría impedir hablar.
al mismo tiempo, de los jefes de partido que establecieron estas confesiones, o bien que dieron lugar a dichos cambios. Creo que aquí hay una reflexión sobre la objetividad de quien escribe, que es un tema que a filósofos e historiadores nos encanta pensar. Y me llama la atención que este es un texto de 1666 y que aún ahora filósofos, historiadores o interesados en estos temas sigamos reflexionando, tengamos ese debate. El cuarto artículo es que ya empieza a ser de la sección de historiología. Es la séptima entrega de la propuesta conceptual para el estudio de la historia del Dr. Bitsu. En él se reflexiona los conceptos de caquexia, factualidad e historia. Pero siento que el hincapié de este momento es pensar en el concepto de caquexia. En un primer momento, el autor nos lleva al concepto de su origen, el de la medicina, para después trasladarlo al campo histórico con 4 acepciones que son muy interesantes para reflexionar. Siguiendo con esta continuidad, en el séptimo número de la revista de Pegasus, infiero el comienzo de otra gran serie de artículos en la misma sección de historiología. Prolegómeno a una filosofía de lo mexicano. Reflexión firmada por el Dr. Bitsu. Este artículo me encantó, porque el comienzo es el final, y el lector, cuando se acerque al artículo, entenderá el sentido de lo que estoy afirmando. En este artículo se propone un deslinde de la filosofía de lo mexicano por medio del análisis de los cambios nociológicos que criben, es decir, que lleguen a la esencia de su operatoriedad. Y el autor propone otra cosa. La mera reflexión, sin sistematizar todo esto de lo nociológico de lo mexicano, se convierte en una objetivación discontinua, convirtiéndose en un obstáculo para su reconfiguración histórica. Yo infiero que la idea principal de esta 9 de artículos vaya a partir desde estas reflexiones. Estaremos esperando en los siguientes, en el 8º, 9º y 10º y quizás hasta más números de Pegasus, que empecemos con esta serie que se antoja súper reflexiva y para el debate. La sección de Historia y de las Ciencias y de las Humanidades es amplia en este séptimo número de Pegasus. El primero se titula Descortesía en la red, repensar el insulto en el meme, las metáforas multimodales y la ideología. De ahora, el doctor Uri Márquez. Sé que este es un tema importante en las reflexiones doctorales del doctor Uri y lo leí con sumo interés. El artículo observa una serie de posiciones que los interlocutores favorecen al situar el acto del habla como parte de una nueva agenda geopolítica implícita en el meme. Este artículo es una reflexión muy potente, muy informativa. Desde la nota al pie de página donde historicia y explica el concepto de woke, que muchas veces lo usamos y lo decimos sin realmente conocer todas sus implicaciones, o de dónde provino, o lo que significa. Finalmente, este artículo nos lleva una reflexión hacia la Agenda 2030, o sea, 2030, sobre cómo quiere que sea la sociedad, o podría decir sobre cómo quiere que sea la humanidad, cómo quieren que sea el hombre en el 2030. Y entonces el autor cae a todo esto a través de la descortesía, o digamos la falta de amabilidad y palabras soeces que hay en las redes sociales. Ahora sí comienza un poco mi presentación un poco desordenada de los artículos, pero que tienen un tema en común que les dejaré ir viendo. El primero sería el artículo del maestro Eric Castillo Sandoval, llamado Las llamadas artes industriales aplicadas y del diseño, una nueva forma del arte. En él se parte de cómo la Academia de Bellas Artes en Puebla tuvo que, digamos, como actualizarse para incluir las artes industriales aplicadas y del diseño que nos ayudaron a conformar las transformaciones del México de finales del siglo XIX. Es decir, este México del porfiriato, donde todo tiene que ser más de progreso, más moderno. ¿Y qué pasa con nuestros edificios? ¿Qué pasa con la forma de ver el arte?
El autor reflexiona sobre la importante labor que José Manso implementó en la academia gracias al conocimiento que había adquirido en otras latitudes, en las europeas. Este es un buen artículo y que además está muy bien justificado con fuentes de archivo que creo que lo enriquece muchísimo. Otro artículo sobre saberes y profesores y educación es el del aprendizaje colaborativo en el aula y construcción de saberes. Un estudio comparado entre dos instituciones públicas de bachillerato en México y Colombia, del doctor Jesús Márquez Carrillo y Carlos Andrés Quiñones Moreno. Este artículo parte de un trabajo de campo, de testimonio, de entrevistas a dos instituciones públicas en México y en Colombia. Para el caso mexicano fue la Prepa Lázaro Cárdenas de la UAP y en Colombia la institución educativa del Colegio Suroriental, situado en la ciudad de Pereira, en el departamento de Rizal. La idea de este artículo es demostrar, en voz de sus protagonistas, que el aprendizaje colaborativo facilita y dinamiza los aprendizajes en el aula frente a los métodos tradicionales, ya que trabajando en equipo, el alumnado interactúa y aporta sus capacidades, conocimientos y esfuerzos hacia un mismo propósito. Obviamente, el artículo va más allá de las entrevistas. Presenta conceptos de análisis, una metodología y una interesante conclusión que el lector podrá descubrir cuando lea en este muy interesante artículo. También lo hacen como una ayuda para los profesores. Considero que si es un profesor de bachillerato, podría leer aquí algunos de los problemas que ellos están viendo en el aula. Otro grupo de textos son los iniciados con el artículo Breve descripción del Corpus Studiorum Logica Mediae Aetatis entre la lógica Vetus y la lógica Nova, de Carlos Gutiérrez Rueda. Este artículo hace hincapié en las ahora actuales reflexiones sobre historia de la lógica en la época medieval y los factores que hacen posibles estas reflexiones. Por ejemplo, la aparición de ediciones críticas modernas y la publicación de obras especializadas que el autor hace un compendio total. Es como un balance historiográfico muy potente sobre la historia de la lógica medieval. Durante todo este escrito hay una pregunta latente. ¿Con qué textos estudiaban su disciplina los lógicos medievales? ¿A qué textos ellos iban? Lo que me lleva a conectar con el siguiente artículo, el de los editores, el de Giovanna Cucci Saniani, llamado Los tejedores, los editores y sus manos invisibles. También aquí vemos una internacionalización de Pegasus en sus autores y eso me encantó. Pero bueno, regresando a los tejedores, los editores y sus manos invisibles, en este artículo se escribe cuáles son las competencias y metodologías del trabajo de los editores y cómo son aplicadas a los distintos tipos de lo que la autora llama de originales, que entiendo que es la obra en bruto, la que hace el autor, y cómo el editor los encuentra, los trata, los organiza y finalmente los publica. También se refiere al trabajo entre autores y editores para lograr esta mejor obra posible, porque se entiende que hay un diálogo entre el autor y el editor. Y si no hay este diálogo, pues la obra no prospera, ¿no? Finalmente están los textos de la defensa del estilo tradicional de la vida en las obras de Aristófanes y Juvenal, de Verónica Natalia Antelo. En este artículo se examina el modo en que determinados textos dramatizan y satirizan la tensión entre tradición y cambio, y cómo la tensión es representada como una crisis de valores en la sociedad griega del siglo V a.C. y en la Roma del siglo II después de Cristo. Es como de este tipo de textos que son un sello de Pegasus, de temas que reflexionan como el pasado, pero el pasado que nos lleva desde la esencia a ver otras cosas, ¿no? El concepto de crisis está aquí muy bien ejemplificado y eso me encanta. Está también el texto, el artículo de Licurgo, la Constitución espartana y el oráculo de Delfos, una cuestión de legitimidad, de Eulalia García Nos,
Otra vez, la autora es una doctora española y otra vez muy bien por Pegasus, donde vemos más y más artículos de personas internacionales, lo cual enriquece muchísimo estas publicaciones. Regresando al artículo, se explora la utilización del oráculo de Delfos por parte del legislador espartano Licurgo para legitimar el conjunto de leyes que trajo Esparta para instaurar un orden jurídico en la ciudad. Estas leyes estaban sancionadas por el dios Apolo y tuvieron un carácter inviolable. Es decir, aquí hay muchas reflexiones sobre desde dónde viene la ley, por qué es importante que la justificara por el dios Apolo, todo este tipo de cosas. Finalmente, el artículo al que quiero referirme es a Maese Augustus, penosamente un cristal de masa más allá de la ficción, de Alejandrina Donají Villa Ambrosio. En este artículo se expone una relación entre dos intelectuales. En este texto se rescatan ideas muy puntuales que se consideran importantes para la elaboración de un tratado. Y cómo ellos dicen que si omiten o le dan mayor importancia a alguna de estas ideas, se hace diferente el texto. Y bueno, estos son los números de Pegasus. Estamos en el séptimo número. Estamos muy contentos de que el lector le siga interesando estos temas. Y pues no hay nada más que decir que fanfarrias en este hermoso día de primavera, que seguro el lector ya se puede leer en la página de Pegasus. Y pues otras cosas bonitas para Pegasus. Vamos por el octavo. Gracias. Muchas gracias, Fátima, por tan interesante reflexión y deslinde del número de la revista. No sé si el profesor Uri quiera comentar algo. De mi parte es todo y te agradecemos mucho por siempre la dedicación que tienes a leer cada artículo. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias. Sí, más bien para anotar algunos agradecimientos, sobre todo a nivel de la ilustración, a Itzel Márquez por las ilustraciones, las portadas que siempre hace y las contraportadas, y también a la licenciada Ana Cuepa, que pues ella es la que siempre nos ha acompañado en el proceso de no solamente de edición, sino de creación tanto impresa como digital de la revista. Bueno, también a la maestra Alejandrina Villagrán, que se integra porque realizó algunos abstracts. Entonces, ya forma parte también de nuestro comité. Y bueno, sería todo. Sí. Perfecto, pues muchas gracias.